Mientras que usted encuentra la cita bíblica, le recuerdo a todos que pueden contactarnos en CPI, Cristianos Pentecostales Internacionales, aquí en el área metropolitana de Barcelona, municipio de Cornellà de Llobregat. Pueden llamarnos al 67 368 1313 o pueden escribirnos a cpi.info.general@gmail.com. Gloria al Señor. Y tenemos hoy culto de misiones. Gloria al Señor. Culto de misiones. Y hoy vamos a tocar un tema que estuve tentado a ponerle un título, pero luego me vi forzado a ponerle otro. En principio había pensado ponerle un título llamado AVE. AVE, que significa alta velocidad española. Pero no hay ningún versículo de la palabra de Dios que diga así. Entonces Dios me fue guiando, me fue dirigiendo. Y finalmente, hermano, vamos a predicar. Pero le cuento eso para que lo retenga, porque vamos a hablar un poquito acerca de eso. El mensaje en esta tarde es este: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos pueden repetir eso conmigo? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Por qué no leemos juntos ahí en Romanos 15, 18 al 19? Y dice: en el nombre del Señor Jesús, porque no osaría, todos juntos conmigo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Palabras del apóstol Pablo. Y oremos todos pidiendo la dirección de nuestro Señor Jesús. En tu nombre, amado Rey Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos das en esta tarde, Señor. Amado Rey Jesús, tú tienes un llamamiento especial para nosotros, que es de predicar tu palabra a toda criatura, Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, en esta tarde por esta palabra dicha por tu siervo, Señor, el apóstol Pablo, por medio de la cual te pido nos inspires a toda esta congregación, Señor Jesús, para llevar a cabo tu plan en este tiempo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, y te damos gracias. Amén, en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no se sienta diciéndole a su vecino: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo? Por unos minutos, tal vez pocos, quiero, hermano, hablar sobre este tema. El apóstol Pablo, quien también es Saulo de Tarso, fue apartado por el Señor Jesucristo junto con Bernabé para una obra concreta de predicar el Evangelio a los gentiles que vivían más allá de las fronteras de Israel. Esta misión le requirió al apóstol Pablo recorrer largas distancias. ¿Por qué no le dice eso a su vecino? Recorrer largas distancias. Largas distancias por tierra, caminando, y por mar en embarcaciones, que estas últimas eran de los medios de transporte más rápidos de la época. Hace aproximadamente 2000 años atrás, el barco era de lo más rápido que había, cuando aún no se habían inventado los coches, los trenes ni los aviones. Esta misión le requirió al apóstol Pablo escribir cartas, las cuales pasaban días para llegar a sus destinatarios. Cuando no se habían inventado los medios de comunicación digitales.
A pesar de las distancias y del tiempo, el apóstol Pablo llevó a cabo una maratón para cumplir con esta misión. Y como testimonio de esto encontramos, entre otros testimonios, el verso de la Santa Escritura que leíamos al principio, donde el mismo Pablo declara en algún momento de su carrera evangelística en Romanos 15:19, y él dice: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Ya los tiempos han cambiado. Los avances tecnológicos han dado paso a la invención de coches particulares, a la invención de trenes urbanos, trenes autonómicos nacionales e internacionales. Allá se han inventado los aviones, y además de eso se ha dado paso a medios de comunicación tan potentes como la invención del fax, la invención de teléfonos móviles, la invención de internet. Pero aunque los medios de transporte y de comunicación han cambiado, la comisión sigue siendo la misma que dejó el Señor Jesucristo hace aproximadamente 2000 años atrás, diciendo, después de resucitar, y Él les dijo, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Antes de la manifestación en carne de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, los hombres se desplazaban hasta Israel para entrar en contacto con el Señor. Mas ahora es deber de los cristianos predicar el arrepentimiento, el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesús y el don del Espíritu del Señor Jesús a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hace unos pocos años atrás presenciamos en España la inauguración del servicio de trenes AVE. Todos estamos enterados, ¿no? Cuyas siglas significan alta velocidad española. Y hablando de medios de transporte y de tiempo, podríamos preguntarnos por la vía de nuestra imaginación, ¿qué habría hecho el apóstol Pablo con el AVE? Si a nuestros días nos impacta la rapidez con la cual el apóstol Pablo llevó a cabo su carrera, la cual no dejó inconclusa, sino que él la acabó. ¿Cómo hubiera sido la rapidez y el alcance de la obra misionera de Pablo con los medios de transporte y comunicación con los cuales contamos nosotros hoy en día? Esto pone sobre nosotros una gran responsabilidad delante del Señor Jesucristo. Lo que hizo a Pablo movilizarse de tal manera no fueron los precios de bajo coste de los tiquetes en barco, sino que el apóstol Pablo se determinó llenar todo del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque él tenía una relación personal con el Creador. Y él tenía la necesidad de compartir con cada ser humano, fuera judío o griego, como dice Colosenses 1:26. El apóstol Pablo había recibido algo de parte de Dios, y él se dedicó a recorrer kilómetros y a gastar hasta de su propio dinero. Como dice Colosenses 1:26, él quería compartirle a cada ser humano el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Decir el apóstol Pablo se dedicó a recorrer kilómetros y kilómetros. ¿Para qué? Para predicarle a todo ser humano que debe de arrepentirse, debe de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y debe ser lleno del don del Espíritu Santo. Aleluya. Lo único que nos motivará a cumplir con este mandamiento llamado comisión, que implica predicar el evangelio a toda criatura, es que realmente nosotros mismos tengamos algo de parte del Señor Jesucristo para compartir con los demás. ¿Quién se movilizará haciendo semejantes esfuerzos para llegar a su destino con las manos vacías? ¿Quién se movilizará? ¿Quién pagará un tiquete de transporte de aquí a Madrid solamente por el simple gusto de ir y de volver? No. Pero cuando tenemos un propósito, empezamos a hacer uso de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Si el Señor Jesucristo, a los que estamos aquí, realmente nos ha dado algo que vale la pena de compartir con alguien, aleluya, si nosotros hemos recibido perdón de pecados en este lugar, si nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, si nosotros somos salvos, si nosotros sabemos que muchos pueden serlo, nosotros nos vamos a movilizar, aleluya, vamos a invertir tiempo, esfuerzo y recursos de las riquezas en gloria de Cristo Jesús que Él nos ha dado. ¿Cuántos quieren invertir tiempo? ¿Cuántos quieren invertir esfuerzo? ¿Y cuántos quieren invertir recursos? Aleluya. Además de esto, nosotros vivimos en uno de los continentes mejor comunicados, que es Europa. Aparte de eso, vivimos en una de las ciudades mejor comunicadas, como es Barcelona, en la cual contamos con aceras cómodas, calzadas bien asfaltadas para buses municipales e intermunicipales, para coches, para motos y para taxis. Contamos con servicios públicos de bicicleta, 11 líneas de metro, varias líneas de ferrocarriles, pasos de trenes de medio y largo recorrido, líneas de tranvía, líneas de teleférico, funicular, paso del tren de alta velocidad, puertos marítimos y terminales aéreas de pasajeros y de carga. Mi pregunta es, ¿qué hubiera hecho el apóstol Pablo con todo eso? Pablo, con los recursos que tenía, que a día de hoy se presentan limitados, aleluya, él no tenía lo que nosotros tenemos, pero Pablo llegó a decir en Romanos 15:19, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Y es lo mismo que nosotros deberíamos decir en este tiempo. ¿Cuántos pueden decirle eso a su vecino? Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pero sí es verdad, porque la realidad es que muchas veces, contando con tantas cosas como el apóstol Pablo no contó, aleluya, no hemos hecho ni siquiera la 10ª parte que hizo él. Salimos del trabajo cansados. Tenemos, ¿en qué nos vamos? En metro, en bus, en tranvía, en coche. No, estoy cansado, yo más bien me voy a la casa. ¿Dónde queda esa iglesia? ¿Qué me lleva allá? El ferrocarril, el bus. ¿Puedo tomar un taxi? No sé, algo puedo hacer. No, está muy lejos. Hay que ir a hacer un grupo de amistad en tal lugar. ¿Pero en qué me voy? Dios mío bendito, yo a veces me pregunto, comparado Barcelona con otras ciudades que pronto he tenido la oportunidad de visitar, no tienen lo que nosotros tenemos. No hay los medios de transporte que hay en esta ciudad. No hay la manera de desplazarse ni mejor ni más económica. Y con todo eso nosotros estamos ahí.
El apóstol Pablo se subió en barcos, padeció naufragios, dificultades, pero él tenía un propósito. Y fue ese propósito el que lo hizo saltar obstáculos para cumplir con la comisión que el Señor le había encargado. Ahora bien, Pablo, con los recursos que llegó a tener, Pablo no tenía un ordenador personal, Pablo no tenía un iPad, Pablo no tenía un iPhone, pero Pablo, con los recursos que llegó a tener, tal vez pergamino y tinta, él llegó a emitir 13 cartas del Nuevo Testamento, y algunos dicen que fueron 14, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. ¿Y sabe qué? Y dice Pablo a los llamados a ser santos en Roma, Romanos 15, 22, él les dice, en las cartas les dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El apóstol Pablo, cuando mandaba una carta, esa carta demoraba tiempo largo en llegar, pero él no solamente ya mandaba la carta, sino que la carta mandaba a decir: espero pronto estar allí con ustedes. Así que, hermanos, si esto hizo Pablo con pergaminos y con tinta, ¿qué haremos nosotros hoy en día con telefonía móvil, internet móvil, ordenadores personalizados, CDs, DVDs, memorias USB? Gloria al Señor. En esta tarde, hermano, la responsabilidad que está sobre nosotros es demasiado grande, porque nuestros recursos son mayores que los que tenía el apóstol Pablo en su día. Pero con todo y eso, sus limitaciones, él pudo decir: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y en esta tarde lo que vengo a decir a esta congregación es que lo mismo tenemos que decir nosotros: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo Cornellá lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo mi hogar lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todos los compañeros de mi trabajo les he hablado de Cristo. Aleluya. Todo donde yo me muevo, sea trabajo, sea familia, mi habitación, toda la he llenado del Evangelio de Cristo. Pongámonos en pie. Hay que llenar nuestros corazones del Evangelio de Cristo. Hay que llenar nuestros hogares del Evangelio de Cristo. Hay que llenar nuestra escalera del Evangelio de Cristo. Hay que llenar nuestro barrio del Evangelio de Cristo. Hay que llenar todo el Baix Llobregat del Evangelio de Cristo. Hay que llenar toda el área metropolitana de Barcelona del Evangelio de Cristo. Hay que llenar Cataluña con el Evangelio de Cristo. Hay que llenar España, Europa y la tierra con el Evangelio de Cristo. Aleluya.